Así es, ya estamos de nueva cuenta a través de este Scary Cast, como lo hemos estado haciendo continuamente a través de www.alejandropolanco.com y nowmusicradio.com en estos podcasts que tienen que ver con el mundo paranormal, terror y suspenso. Y para ello tengo en la línea a nuestro invitado de cada emisión, de cada podcast. Él es Asmisael Montenegro de Lerx, escritor, investigador y también es podcaster de su emisión Veritas de Universus a través del Circo Volador Radio. Asmisael, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido Alejandro Polanco, muy buenas noches. Bien, gracias. Aquí lidiando un poco con el clima tan variado que se vive aquí en la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Es un clima y todo un caos aquí en nuestro país, pero bueno, esos son otros temas. Hoy estamos aquí para hablar precisamente de todos estos temas que tienen que ver con la temporada de terror y que ya habíamos estado platicando en emisiones pasadas, en Scary Cast pasados, sobre asesinos seriales. El último que escuchamos fue asesinos seriales mexicanos, pero nos compartías en el pasado podcast que iba a haber otro episodio, pero ahora dedicado a los asesinos seriales internacionales. Y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de ese tema y hoy nos traes información al respecto, ¿no? Sí, creo que sí. Hoy nos vamos a aventar los internacionales, vamos a ir de atrás hacia adelante, es decir, desde los más antiguos que se tengan conocimiento hasta los más actuales. Pero antes me gustaría hacer una pequeña fe de ratas, porque o sea, a lo mejor te lo pregunto, y es que esto es algo bastante común cuando se trata de asesinos seriales. Sí. Se discrepa mucho entre cuántas personas necesita matar a un criminal para considerarse ya un asesino serial. Hay quienes dicen que a partir de 3 personas ya se considera un asesino serial, que es lo que habíamos comentado el podcast pasado, ¿no, Misael? Sí, exacto, pero también hay otra definición para estos asesinos que se le... ¿Tenemos por ahí alguna complicación? ¿Nos escuchas, Misael? Bueno. Fuerte, claro. Es que de repente se nos fue la comunicación contigo, pero nos estabas comentando. Sí, a ver, retomo un poquito. Sí. Hay una diferencia entre lo que es un asesino serial y lo que es un multihomicida. Efectivamente. Entre ambas, lo que los separa no es el número de víctimas, sino el modo en que asesinan a sus víctimas. Okay. Un asesino en serie siempre va a asesinar a las personas de la misma forma, es decir, tiene un modus operandi, tiene una firma e incluso se habla de que tiene un trofeo en específico. Esto es algo que toma de los cuerpos que asesina. Y un multihomicida simplemente asesina, es decir, no tiene un patrón que sigue, no tiene un arma que siempre utiliza. Hay una gran diferencia. De hecho, es importante, me gustaría mucho puntualizarlo antes de comenzar la lista de estos asesinos seriales. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar con el primero del cual se tiene memoria. Se han hecho libros, se han hecho películas, etcétera, y me estoy refiriendo a Jack el Destripador. Claro, un asesino serial. El asesino serial prácticamente más famoso por excelencia. Uh-huh. Pues resulta que así, yo sé que el tiempo apremia, entonces lo vamos a ir resumiendo lo más posible. Para comenzar, sus víctimas procedían del mismo sitio, es decir, de los barrios bajos de Londres. Todas sus víctimas se dedicaban a la prostitución. Exactamente. Ahora bien, la forma en que él les daba muerte, ahí había un cambio entre estrangulación y el degollamiento, es decir, variaba, pero siempre era de esta forma. Ahora bien, otra cosa en cuestión es de que él extraía órganos de las víctimas. Esto no lo hizo en las primeras víctimas, sino en las últimas. Esto nos quiere decir que la psicopatía que tenía este personaje había ido en aumento, es decir, burdamente vamos a decir que se había terminado de deschavetar. Se tiene un número de víctimas, pero se cree
que hubieron más porque esta persona no comenzó a matar de la nada, sino que el primer asesinato de esta prostituta fue algo más frío, más calculador, porque no dejó huellas, porque no dejó ningún tipo de evidencia, y hasta aún hoy en día pues no se sabe quién es exactamente. Se ha especulado mucho desde que era una persona de la realeza, Sí. alguna persona muy cercana a la reina, Un médico, otros ¿no? hablan que era un médico loco, otros hablan de que era un inmigrante. De hecho, esa es la teoría más acercada, de que era un inmigrante irlandés que tenía ciertos conocimientos en medicina y que venía escapando desde Irlanda porque desde allá venía asesinando a personas. Ok. Sí, que incluso hasta han El sacado siguiente- películas, ¿no? Sí. Sí, hay una muy famosa, si no me equivoco, es con Johnny Depp, que se llama Sí. Desde el Infierno, o Cartas desde el Exactamente, Infierno. exactamente. Ha aparecido en series, en novelas, etcétera. De hecho, en la emisión pasada hablábamos de el Jack el Destripador mexicano, una Sí. persona que trató de seguir los pasos de este tipo. Pero fíjate que aquí en este asunto de los asesinos seriales, ahora sí que por todos lados se cuecen habas, y quiero dar a entender de que no todos son varones, sino que ha habido también mujeres. Una de ellas, una de las más famosas, vamos a llamarla así, y también de la cual se tiene el registro más antiguo, me refiero a Erzsébet Báthory, llamada también la Condesa Sangrienta. Sí. Esta mujer, una mujer de la aristocracia de Hungría del siglo XVI, al parecer esta mujer tiene el récord sobre todos los demás asesinos en serie, que yo creo que si los juntáramos no tendríamos el mismo número, porque se le atañeron en ese momento un total o un número cercano de entre 650 y 700 muertes. 700. Es un número aterrador, o sea, imagínate, Claro. ya estamos hablando de casi 1000 víctimas. Sí, Se casi un dice millar. que estos asesinatos están vinculados no a una sed de muerte, vamos, a una locura, sino que ella en su mente pensaba que el bañarse con la sangre de jóvenes vírgenes, de jóvenes de edades muy adolescentes prácticamente, iba a poder mantenerse. Es decir, se convirtió en una obsesión de no envejecer, lo que la llevaría a asesinar a todas estas personas. Wow. Ella fue condenada, fue apresada, fue condenada, pero como venía de la realeza, pues no fue realmente castigada como se debió haber hecho. Y la verdad es que es un... De hecho, hay una... dime. Es un personaje muy aterrador, porque incluso se decía que ellas, o sea, la forma en la que se bañaba lo hacía con la sangre de sus víctimas, ¿no? ¿O me equivoco? Todavía fresca. De ¿Sí? hecho, tenía una especie como de jaulas en donde metía a las víctimas. Estas jaulas se ponían encima de la bañera y ordenaba a sus sirvientas que le cortaran ya fuera el cuello o en partes importantes de las piernas, y esta sangre caía directamente sobre su piel. Wow. Impresionante este caso de esta mujer, y como tú lo comentabas ahorita, no necesariamente se tiene que tratar de algún hombre, también ha ocurrido con mujeres, y este es un claro ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Mira, el siguiente ejemplo es de un poquito más reciente, y esto es del continente americano. Estamos hablando de Argentina, en donde uno de los primeros asesinos seriales conocidos en toda la historia de Argentina, es decir, tal cual como lo es un asesino serial, se llamaba el señor Cayetano Santos Godino. Él se hacía llamar el petizo orejudo. ¿Por qué? Bueno, siendo tan solo un muchacho, él ya había intentado varios homicidios con jóvenes de 2 y 3 años de edad. Él llegó a confesar hasta 4 asesinatos y varios intentos pues fallidos de asesinato. Fue enviado a varios hospitales psiquiátricos y la causa de su muerte no quedaron del todo claras. Se manejó que había sido pues cometido suicidio. Otra gente manejó de que los mismos gente que estaba ahí adentro del hospital psiquiátrico se dio cuenta que estaban frente a un monstruo, y ellos, entre comillas, digamos que lo suicidaron. Otra de las versiones pues habla de que tuvo una riña con algún otro pues enfermo mental del hospital psiquiátrico, y pues terminó por estrangularlo.
Wow. Realmente no. Hablamos de 4 asesinatos, pero realmente lo que conmocionó a la Argentina y a a todo el mundo cuando se supo el caso, pues desde que él se dedicaba a matar a niños de entre 2 y 3 años. Eso fue lo que lo pondría en el radar de los tristemente más célebres asesinos seriales. Y hablando de eso, ajá, el siguiente es un asesino serial de Estados Unidos, que por cierto, un dato, ya que estamos entrando en materia, un dato importante es de que si nos vamos por países, en Estados Unidos es donde se dan por excelencia, por excelencia los mayor número de asesinos seriales. Todos vienen de allá, de la Unión Europea. Obviamente cada país tiene su asesino serial, pero en Estados Unidos es donde se ha dado más los casos de asesinos seriales. ¿A qué crees que se deba esto, Misael? Pues realmente hay muchos estudios psiquiátricos, psicológicos acerca de cómo es allá la cultura. Sí. Se habla, por ejemplo, de una libertad cultural más holgada. Obviamente también se habla del acceso más fácil que se tiene a armas de fuego. Sí. Es un poco complicado hablar, pero yo diría que es un problema social, sociocultural, el hecho de que estos asesinos seriales pues hayan encontrado este país como el lugar idóneo para llevar a cabo sus fechorías. Wow. Este que te voy a comentar me atrevería yo a decir que fue uno de los más salvajes. Ajá. Me refiero a Albert Fish, apodado como el hombre gris. Okay. Este hombre, en primera instancia, abusó sexualmente de más de 100 niños en total, y cuando lo apresaron declaró haber asesinado a 5 personas. Entre sus cargos se encontraban el de, obviamente, homicidio, abuso sexual y canibalismo. Este señor, estamos hablando de que esto sucedió ya hace 80 años, porque sí, fue puesto bajo custodia policial en 1936 y fue ejecutado tras ser condenado con la pena de muerte. Es decir, cuando todavía no les temblaba la mano con este tipo de criminales. De sujetos, sí, sí. De criminales. Vámonos a Europa, nos vamos a la Europa allá de la Unión Soviética. Uh-huh. Este personaje en vida respondía al nombre de Andrei Chikatilo, también conocido como el monstruo de Rostov por la ciudad donde él era natal. De hecho, él en este tiempo, obviamente él ya falleció, pero aún ahora conserva el nombre, o no sé si decir orgullosamente, pero es famoso por ser el peor asesino en serie de toda la Unión Soviética y lo que es ahora Rusia, porque él estuvo asesinando cuando todavía era la Unión Soviética. Sí. Se especula por palabra de él, y también pues han seguido encontrar algunos cuerpos. Se especula que al menos 52 mujeres habían sido asesinadas y mutiladas. El primer asesinato, cuando él lo comete, llama a una joven muchacha a la cual pues golpea de manera brutal. Uh-huh. Y cuando empieza a sangrar esta niña por los golpes, este hombre empieza a tener una satisfacción sexual, vamos a llamarlo de esta forma, porque sí, la verdad es que los datos son un tanto fuertes. Finalmente pues él le da muerte, y bueno, su modus operandi, que fue perfeccionando a lo largo de los años, consistía en acuchillar a sus víctimas entre 40 y 50 veces, incluso obviamente después de la muerte. Finalmente fue pues agarrado entre las pesquisas de la Unión Soviética, y la KGB también nos andaba con cosas. No tardaron mucho en agarrarlo, y bueno, finalmente fue condenado a muerte en 1994. Se esperaba que la sentencia de muerte, es decir, llevar a cabo esta ejecución, sí, fuera, ¿cómo decirlo? Como en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hacer mucho mitote cuando la silla eléctrica, la inyección letal, la cámara de gas, etcétera. Pues no, sí. En Rusia simplemente esperaron al amanecer, lo sacaron de su celda, lo llevaron al patio trasero del reclusorio. De hecho, permitieron que se grabase la ejecución, obviamente no para la televisión, sino para el gobierno de la KGB. Se le puso de rodillas, se le dio un tiro en la nuca y se acabó. Dejaron el cuerpo ahí todo el día, toda la noche. Al siguiente día lo entregaron a la familia,
y bueno, sirvió, digamos que de escarmiento. Híjole, Fue uno de los casos que más conmocionaron a la comunidad, pues allá de Europa Oriental. Son casos que volvemos a lo mismo, Asmisael, que suenan como de película, ¿no? Pero los datos que nos compartes y el escuchar el tipo de víctimas, ¿no? Los comportamientos, pues esto habla de que son mentes atroces, son personas que pues a veces a lo mejor o sea, pensamos que no podrían ser uno de ellos, y algunos hasta hemos convivido con gente así sin darnos cuenta, ¿no? Exacto, eso es lo que más hace preocupante a esto, porque en primer lugar son psicópatas, estamos de acuerdo en eso, sí. Partiendo de ahí que son psicópatas, que son personas que tienen poca empatía, que la mayoría de las veces tienen un encanto superficial, que es lo que hace que se puedan acercar con mayor facilidad a sus víctimas. Poseen también en la mayoría de las veces una inteligencia no superior a la normal, pero sí son un poco más inteligentes que los demás. Tenemos, por ejemplo, el caso también muy famoso, es un caso que lleva 50 años en el aire, que se siguen sacando documentales, películas, investigaciones, que se han escrito muchísimos libros, sobre todo de criminología, y me estoy refiriendo a la familia de Charles Manson. Que hablaste de ellos, ¿no? Es todo, la verdad, sí, que hablé ya en el programa Veritas del Universo hace un par de semanas. Mira, hablar de la familia Manson nos podremos aventar aquí más de una hora, sí. Pero básicamente Charles Manson era una mente maestra en el sentido en el cual a él nunca pudieron ponerle un arma en la mano, es decir, me refiero a la justicia, sí, y acusarlo directamente de haber asesinado a alguien, pero él fue el asesino intelectual de 7 personas. Entre estas 7 personas, de hecho, cuando estalla todo esto, el caso que sigue la policía de Texas se llamaba el caso LaBianca Tate. Ajá. LaBianca porque era el apellido de 2 personas, un matrimonio que habían asesinado sus secuaces, y obviamente Tate por la famosísima actriz y esposa de Roman Polanski, Sharon Tate. Es verdad. Cuando finalmente los agarran, mira, los detalles del crimen la verdad es que son bastante, aun cuando yo se los platicara, son bastante gráficos. Sí. Solamente les puedo decir que fueron llevados a cabo con una hazaña horrible. Sí. No hay otra palabra, porque Sharon Tate pues era una mujer con 8 meses de embarazo. A ella le extraen el bebé y pues de una manera cruel también lo asesinan. Finalmente ellos me refiero a la familia de Charles Manson, son apresados. Sí. El estado de California sentencia a Charles Manson a la silla eléctrica, o sea, estamos hablando de que en 1969 todavía estaba en función, por ahí de manera vulgar le llamaban la vieja chispa. Sí. Todavía estaba en función la silla eléctrica, entonces él es sentenciado, pero finalmente, casi de último momento, cuando ya estaban poniendo la fecha para que fuera a la silla eléctrica, la justicia en general y también la población en general, no solamente de California, sino de todo el país, dice que sería muy fácil simplemente freírle el cerebro en la silla, que él tenía que purgar una sentencia, y bueno, finalmente fue condenado a cadena perpetua. Y el hecho de haber estado en prisión durante tantos años, porque él murió, si no me equivoco, y por ahí, hace poco, si me das favor de corregirme en la siguiente emisión, sí, si no me equivoco, él murió hace 3 años más o menos. Sí. Y pues tantos años dentro de prisión, terminó loco. Sí. Terminó esas 4 paredes, el hecho de salir una vez al día, 1 hora solamente, terminó volviéndose loco al Charles Manson, y no lo digo por compadecerlo, porque la verdad es que le salió barato a comparación de todo lo que hizo y el tipo. Sí. Exactamente. Y pues ya que estamos hablando, no sé cómo vamos de tiempo, si todavía tú indícame si me aviento 1 o 2 más. ¿Todavía tienes más asesinos, Asmisael? Sí. Mira, ¿qué te parece si... De hecho hay uno del cual... Dime. ¿Qué te parece si lo dejamos para una segunda parte? Porque está muy interesante el tema. Cerramos con Charles Manson en este Scarycast de asesinos seriales internacionales. Y pues bueno, nos escuchamos si quieres para la próxima emisión del Scarycast. Por lo pronto te agradezco que te sigan en el Circo Volador Radio, ¿no?
Sí, claro que sí, el programa Veritas del Universo se transmite totalmente en vivo desde www.circovolador.org/radio todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, y la repetición ahí también por medio del portal es el día domingo a las 7 de la noche. Pues ahí está para que lo escuchen, trae excelentes temas y nos comparte un poquito, Asmisael, de lo que también habla y lo trae para acá el Scarycast. Y pues bueno, dejamos pendiente la segunda parte en el siguiente Scarycast. Y pues por lo pronto, pues gracias, Asmisael, aguántame aquí en la línea, no me vayas a colgar. No, gracias a ti por el espacio. Perfecto, continuamos con más. Esto fue el Scarycast, primera parte, Asesinos Seriales Internacionales. Regresamos con más, no se despeguen.